Dios majestuoso. Cantémosle. El tema del domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema el deseo del corazón y el discernimiento. Y hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de ese tema. Yo quiero para esto iniciar en el libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo desde los versos 25 hasta el 27. Si usted nota en sus Biblias el encabezado encima de Ezequiel 36, se va a dar cuenta que ahí arribita dice restauración futura de Israel. Y nos damos cuenta en esa, vamos a decir, esa palabra restauración de Israel, está hablando de la salvación de Israel, pero no debemos de olvidar que aunque esa promesa fue dada a Israel, también los gentiles estaban incluidos. Simplemente Israel fue el punto de partida, fue el pueblo que Dios usó para el Señor reflejar y dar a conocer su gloria y su grandeza. En el tema del viernes pasado hablé un poquitico de eso, de cómo los fariseos y también los discípulos no entendían que también sobre los gentiles venía el Espíritu Santo, es decir, la salvación. Entonces este texto de Ezequiel, después de haber visto el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios, desde las órdenes dadas a Moisés para que sacrificaran animales, sacrificios por el pecado, sacrificios de paz, etcétera, etcétera, toda esa elaboración que se hacía en el tabernáculo. Y vemos en los profetas mayores cómo repetidamente el Señor decía: no me agradaron sus sacrificios, misericordia quiero, mas no sacrificio. Entonces, ahí nos damos cuenta que aún todo lo que ellos hicieron en el tabernáculo, todos aquellos que sacrificaban animales y no lo hacían con un corazón confiado en el Señor incluso en un momento dijo: sus sacrificios son como matar a un perro, ¿verdad? Cuando ustedes me sacrifican es como si mataran a un perro, algún animal inmundo para mí. Y obviamente en la ley del Señor, el Señor seleccionó los animales que eran para el sacrificio. Y todo tenía una sombra, tenía una representación apuntando a Cristo, como un becerro, como un cordero, ¿verdad? Como la ofrenda aceptable a Dios. Y tenía simplemente un simbolismo, un mensaje que apuntaba a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que como el pueblo no podía agradar al Señor, no tenía la capacidad, no lo agradaba, el Señor viene ahora a lo que podemos llamar el plan B. El plan A eran los sacrificios en el tabernáculo para mantener la expiación por los pecados y apuntar a la gloria postrera, que es Cristo. El Espíritu Santo iba a venir a través de Cristo. Y aunque digo plan B, Dios siempre tuvo su plan A, pero para nuestros ojos parece como que era un plan A y ese plan fue fallido y luego fuimos al plan B. Y vemos que desde el principio, dice Apocalipsis, el Cordero fue inmolado, desde el principio de la creación. Ese es el plan A, Cristo. Pero Dios le dio la oportunidad al hombre para que le demostrase a Dios si de verdad el hombre era capaz de agradar a Dios. Y por otro lado, al recibir la ley, el hombre pueda ver su propia condición. La ley servía como un espejo, pero también servía como un tutor, porque a nosotros no poder cumplir la ley nos llevaba a clamar a Dios y pedirle uno que sí la podía cumplir. Como Gálatas dice, la ley es como un tutor que nos lleva a Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta a esta promesa, como no pudieron agradar a Dios, no tenían el deseo correcto, la intención correcta, ni la capacidad que Dios demandaba. El Señor promete en Ezequiel 36, vamos a estar leyendo desde el versículo 25. Ezequiel 36, 25. Aquí en este texto, si usted nota, hay tres versos, 26, 25, 26, 27. El verso 25 vemos lo primero que Dios hace, nos limpia. Después vemos en el verso 26 cómo el Señor nos da aquellas cosas que necesitamos para poder cumplir con su palabra. Y lo tercero vemos cómo el Señor entonces viene también adicional a morar en nosotros. Como le dijo en Mateo 28, yo estaré con vosotros hasta el fin. Entonces dice el primer verso 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esta palabra agua limpia debemos entender, según el contexto, son palabras figurativas, pero el Señor tiene que hablarnos hacia nosotros porque sabemos que el agua limpia, el agua sacia, ¿verdad? Entonces el Señor usa ese ejemplo, ¿verdad?
vamos a decir, ese ejemplo metafórico para compararlo con lo que Él va a hacer internamente. Agua limpia y seréis limpiados. ¿De qué seremos limpiados? ¿De la tierra? ¿Del lodo? ¿Verdad? ¿Del sucio externo? No, del corazón. Dice de vuestras inmundicias. La palabra inmundicia significa impureza o contaminación en el corazón. Ayer utilizaba una referencia con los jóvenes explicando lo que significa cuando la Biblia habla de un corazón lleno de maldad. Se refiere de que Dios nos dio la capacidad de entender y de querer las cosas buenas, pero el pecado nos contaminó. Entonces, al pecado contaminar el corazón, deterioró el lente, entiéndase la percepción humana, para nosotros poder distinguir entre una cosa y la otra, es decir, entre lo bueno para Dios y lo malo para Dios. Y nos damos cuenta en la misma conferencia de jóvenes, me llegan muchos puntos importantes. Dice que en el tiempo de Gedeón, ante los ojos de Dios, el pueblo de Dios hizo lo malo. Ante los ojos de Dios. Pero vemos que ante los ojos de ellos no hicieron lo malo. Para ellos no estaban mal, simplemente Dios los abandonó por nada. Por eso Gedeón, ¿verdad? Le dice, Señor, ¿cómo nos has abandonado? O sea, la primera actitud no fue como la de Nehemías. Hemos pecado contra ti, Señor. Sabemos que hemos pecado. No hay ni que preguntar por qué nos está pasando esto. Que puede ser algo relacionado con el coronavirus. Puede ser, no sé. O sea, aquí vemos que la palabra inmundicia en el verso 25 es la palabra impureza, contaminación. Dice luego, y de todos vuestros ídolos. Ahora, una cosa es la contaminación del corazón, ¿verdad? De aquello que corrompe el deseo, el entendimiento, la intención. Pero entonces está ese corazón corrupto, busca un Dios falso para que le conteste o para que responda o le dé las peticiones del corazón corrupto. Entonces, como Dios no es corrupto y el corazón sí, cuando el corazón anhela algo, lo anhela con corrupción. Eso lo vamos a explicar luego. Entonces, como Dios no le da lo que el corazón le pide, buscamos otro Dios. Por eso dice el texto, y los limpiaré de todos sus ídolos, es decir, de dioses falsos. Dice, de dioses falsos los limpiaré, versículo 26. Dice el 26, dice, y os daré, este 26 va a explicar el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Aquí el corazón de piedra es referente a un corazón insensible a las cosas de Dios. Dice, y os daré un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que le duele las cosas que a Dios le duele, y un corazón que ama las cosas que Dios ama. Y el verso 27 continúa diciendo, y adicional a todo esto, los limpiaré, les daré corazón nuevo, mente nueva, y aparte de eso, pondré dentro de vosotros, dice el versículo 27, mi espíritu. Hay una diferencia entre el espíritu del verso 26 y el Espíritu Santo del verso 27. Dios nos dará espíritu nuevo, pero Él pondrá adicional su Espíritu Santo. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Si usted se da cuenta desde el verso 25 al 27, los verbos repetidos acerca de lo que Dios hace. Primero dice que Dios nos limpiará. Dice, os limpiaré, ¿verdad? Luego el 26 dice, daré, pondré, quitaré. El 26 sigue diciendo, daré, ¿verdad? Un corazón de carne. El 27 dice, pondré. Y luego más adelante dice, y haré. O sea, vemos la obra de Dios trabajando en el corazón del creyente para que luego de esta obra, que es el nuevo nacimiento, el creyente pueda caminar en la voluntad de Dios, con entendimiento y con un buen deseo. Aquí vemos cómo Dios nos da un corazón nuevo. La palabra corazón en el Antiguo Testamento es la palabra bien cortita, lev. Así se dice en hebreo la palabra corazón, lev, L-E-V. Esta palabra se refiere al deseo, escuchen bien, al intelecto, al sentimiento, a la intención, a la mente y la voluntad. Pero todo esto está relacionado con el alma. Es decir, el deseo del alma, el entendimiento del alma, los sentimientos del alma, la intención del alma, la mente y la voluntad del alma, la vida, ¿verdad? El corazón aquí es el centro o el asiento donde opera el deseo, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad, en el centro de nuestro ser, no en el cuerpo físico.
El cuerpo físico tiene lo que llamamos los 5 sentidos, ¿verdad? Para poder comunicarnos con un mundo externo, un mundo material, tangible. Entonces, cuando usted huele algo, es el sentido del olfato. Cuando usted toca, ¿verdad? Es el sentido del tacto. Cuando usted ve, el sentido de los ojos. O sea, ahí están el del oído, los 5 sentidos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que los sentidos, los 5 sentidos pertenecen al cuerpo, son como sensores, así como cuando usted va en un carro y tiene cámara de reversa, de dar reversa. Y usted va dando reversa y hay un sensor, pip, 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 va pitando a medida que usted va tocando ahí ese pitito. Cuando usted va casi a tocar el vehículo que le queda detrás, ¿verdad? Es un sensor. Entonces, los sensores, 5 sentidos que tenemos, son los que le envían a nuestra alma la información, porque el alma es invisible, no es tangible, pero el cuerpo humano sí. Escuchen bien. Por otro lado, vemos que también, dice Ezequiel 26, 36, 26, que nos dará el Señor un espíritu nuevo. Aquí espíritu entendemos que es el recipiente donde el Señor deposita las cosas esenciales de la vida de Dios. Es decir, cuando la palabra dice que somos espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra 1 Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. El alma es lo que somos. Cuando decimos yo soy, o cuando decimos yo o a mí, no nos estamos refiriendo al cuerpo, sino al alma. Entonces vemos que somos alma viviente. El cuerpo es como la casa para poder relacionarnos unos con otros, para poder vernos. Es lo tangible y lo visible que una persona cristiana y no cristiana puede percibir. Pero el espíritu viene siendo ese recipiente que Dios pone en nosotros nuevo. Miren, a mí me llega a la mente de esta manera. Imagínense el correo. A usted le llega el correo, la correspondencia, como algunos entienden. Y la persona que trae los sobres, ¿verdad? Las cartas, etcétera, su correspondencia, la pone en un buzón y luego usted viene a ese buzón, lo abre y saca de allí su correspondencia, ¿verdad? Sus facturas de la luz, que le mandaron una carta, algún cheque, etcétera. El espíritu es más o menos, para tener una idea, como ese recipiente donde nosotros, es decir, el alma, cuando oramos, cuando vamos a la palabra, cuando adoramos, cuando servimos, estamos yendo como ese buzón a buscar lo que Dios ha depositado ahí, no en la carne, no, en el espíritu. Por eso es que la palabra claramente dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces nos damos cuenta que el espíritu, le podemos decir, es como ese recipiente donde nos encontramos con Dios. Ahora, Dios no se nos puede aparecer así en el cuerpo, en el alma, nos mata. Dice Gedeón, ay Dios mío, mis ojos han visto al Señor. Entonces, por eso cuando Gedeón dice eso, y muchos hombres y mujeres en la Biblia sucede que ven al Señor y caen casi muertos, inmediatamente hay un sacrificio. Algo tiene que morir porque el Señor se le apareció. Pero ahora al nacer de nuevo tenemos el Espíritu en minúscula, no el Santo lo voy a explicar ahora, el Espíritu Santo, sino el Espíritu, como dice Romanos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Y vemos ahí que cuando Dios nos habla al Espíritu. Escuchen bien, Espíritu con E minúscula. El Espíritu Santo se comunica con el Espíritu del creyente, el nuevo que dice Ezequiel que nos dará Dios. Y ahí, en oración, en su palabra, en servicio, ahí adoramos a Dios, ahí buscamos a Dios y ahí servimos a Dios. Es como si estuviésemos diciendo, cuando el sacerdote entraba al atrio, para mí, yo lo veo así, es como el cuerpo. El atrio, todos estaban ahí, todos veían el atrio del tabernáculo. Pero luego vemos el lugar santo. El lugar santo viene siendo como si fuera nuestra alma, donde se efectúa la labor del servicio a Dios. Pero luego vemos el lugar santísimo, el lugar donde se encuentra uno con Dios. Y nos damos cuenta que el Espíritu aquí, vuelvo y repito, es como ese recipiente donde Dios deposita los frutos. Y cuando el alma, es decir, nosotros buscamos las cosas de Dios, ahí está esa unión y recibimos las bendiciones naturales de Dios. Y digo natural en el sentido de la vida misma de Dios. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Vamos al libro de Juan 3. Vamos a hacer un ejemplo con este libro de Juan capítulo 3. Es importante entender esto.
Por eso cuando usted lee un texto muy famoso, muy popular, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se está refiriendo a eso que Ezequiel dice, al espíritu nuevo que Dios nos ha dado, el corazón nuevo. Entonces, si usted ve Romanos 6, dice que nos consideremos como muertos a la carne, muertos al pecado. Y caminamos como si nuestra carne no existe, aunque ahí está, ahí tenemos las luchas cada día. Pero caminamos en vida nueva, nos despojamos del hombre viejo, andamos en vida nueva. Entonces vemos aquí a Nicodemo, aquí nos damos cuenta, cuando explicamos esto, por si alguno de los que nos ven por internet no entienden lo que significa nacer de nuevo, Nicodemo era un maestro de Israel, del pueblo que Dios escogió. Este hombre conocía la Torá, la ley, los profetas, conocía todo, era un fariseo, era uno de los del Sanedrín, uno de los 70. Y nos damos cuenta que este hombre viene a Jesús al escuchar la enseñanza de Jesús. Dice que viene de noche, ¿verdad? Y en Juan 3, versículo 3, cuando Nicodemo comienza a entrevistar a Jesús, por así ponerlo, Jesús le dice esto. El verso 3 de Juan 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o sea, de cierto te aseguro, es la palabra, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Aquí la palabra ver es percibir o conocer. Miren, si usted ve las enseñanzas anteriores que hemos compartido, hemos hablado de que Jesús estaba en la tierra, pero no todos lo veían como el Señor, como el Kurios. Kurios es la palabra griega para Dios. Cuando ellos le decían Señor, usted lee la Biblia, Señor, inmediatamente el griego ahí es Kurios, es la palabra Dios, tú eres mi Dios, como cuando Tomás tocó, le dijo a Jesucristo, Dios mío, Señor mío. Ahí está la palabra, Dios mío. O sea, se dio cuenta Tomás cuando lo tocó que era el Señor, que era Dios. Por eso Romanos dice que el que cree que Jesucristo es el Señor, es salvo, de que Jesucristo es divino, que es Dios. Pero como Cristo vino como un hombre, ¿verdad? Sencillo, esta revelación de que Jesús era Cristo, como a Pedro, ¿verdad? Venía por el Espíritu. Ese entendimiento no venía por la percepción de nuestros ojos, sino que venía por la percepción espiritual. Cuando se une el espíritu del creyente con el espíritu de Dios, ahí conoce, ahí es la percepción. Y el alma entiende, aunque nuestro intelecto externo no lo ve, no vemos a Dios, pero tenemos una relación íntima, interna en el corazón. O sea, aquí vemos que el Señor le dice, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver, no puedes percibir. En un momento Jesús estaba rodeado de los judíos allí, incluyendo fariseos, y él dijo esto, muchos de vosotros diréis, el reino de Dios, ¿dónde está? Helo aquí, helo allá, es decir, míralo aquí, no es este. Y Jesús dijo, de cierto os digo que el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros. Se estaba refiriendo a él mismo, y ellos me imagino que estaban así, ¿dónde? Era él mismo, y no lo pudieron ver. O sea, aquí le dice a Nicodemo, no vas a poder percibir si no naces de nuevo, si no tienes el Espíritu nuevo en ti para que puedas entender y Dios te revele que yo soy el enviado. Dice el verso 4, fíjense, Jesús le habla de algo divino y espiritual, Nicodemo contesta con algo terrenal y material. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjense la lógica. Y aquí obviamente está hablando de algo biológico y el Señor está hablando de algo divino. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, ¿qué está reflejando esta pregunta en Nicodemo, mis hermanos? De que Nicodemo, a pesar de que era un maestro, no entendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso le dijo, necesitas nacer de nuevo. Respondió en el verso 5 Jesús, de cierto te digo que el que no naciere, aquí el Señor va a remontar a Nicodemo a Ezequiel, porque fíjense lo que dice, el que no nace de agua y de espíritu, el que no viene a ser una nueva creación por medio de la limpieza del agua y por la operación del espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Si usted lee Primera de Corintios 15, del 45 en adelante,
va a ver los textos que dice, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. O sea, lo corruptible no puede heredar el reino de los cielos. Tenemos que ser transformados por el progreso y el trabajo interno del Espíritu del Señor. Entonces, el alma, mis hermanos, necesito explicar esto, es importante. Cuando estamos siendo santificados, lo que está sucediendo es que mientras estamos en la obediencia a su palabra, buscándolo en oración, en adoración, en servicio, viviendo para Dios y buscando las cosas de arriba, el Espíritu Santo deposita a través de nuestro espíritu nuevo las cosas que el alma necesita. Y cuando el alma, la voluntad, el corazón busca las cosas de Dios, entonces ahí Dios comienza, por así ponerlo, para que se entienda, a inyectarnos su vida. Comienza el alma a recibir la vida de Dios y comienza a cambiar nuestra percepción, comienza a cambiar nuestros deseos, comienza a cambiar nuestras motivaciones, nuestras intenciones, y vamos de manera progresiva, vamos creciendo en esa santidad y nos vamos pareciendo de adentro hacia afuera, poco a poco y progresivamente, más y más a Cristo. Es un proceso. Pero vemos aquí, hermanos, ¿cuál es la evidencia de que hemos nacido de nuevo? Bueno, una de las evidencias de que hemos nacido de nuevo. Ahora, yo puedo creer que hay cristianos que han nacido de nuevo, pero no están viviendo esa vida nueva. Un día recibieron a Jesús, un día creyeron en la palabra, pero no viven en esa vida que la palabra les exige. Entonces, fíjense lo que nos identifica como cristianos son las obras. O sea, estamos hablando de una identificación que se ve, lo que se ve en nosotros. Pero una evidencia personal que podemos distinguir de que hemos nacido de nuevo, escuchen bien, es el deseo. Comenzamos a tener un deseo nuevo. Y no es que ese deseo se sobrepone sobre el deseo carnal, no, ahí está el de la carne también. Ahí están los dos deseos, el deseo del corazón caído, pero el deseo de Dios depositado en el espíritu nuevo allí. Y vemos en el corazón este conflicto de dos deseos, pero fíjense qué bonito aquí, lo que la palabra nos enseña. Cuando estos dos deseos se unen, el de la carne y el del espíritu, como dice Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Al final del día tenemos nosotros que escoger a qué Señor vamos a servir. Dios produce el querer como el hacer, la carne produce el querer como el hacer, o Satanás o no sé quién, la tierra, el mundo, la corrupción del corazón. Pero nosotros decidimos a quién escoger. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene el querer como el hacer del Espíritu de Dios, porque no ha nacido de nuevo. No, Dios no ha depositado un espíritu nuevo por cuanto no ha creído de todo corazón. Entonces aquí tenemos este conflicto diario hasta el fin de nuestros días en la tierra, donde tenemos dos deseos, hay dos señores que nos quieren. Satanás nos quiere, la carne, el mundo nos quiere, pero Dios también. Pero al final del día los dos señores están apelando a nuestra voluntad y no entenderemos hasta que no creamos. Número 1, el corazón nuevo para anhelar y entender la voluntad de Dios. Número 2, el espíritu nuevo para recibir y ejecutar o efectuar los propósitos de Dios. Y número 3, el Espíritu Santo como guía, como ayudador y capacitador para vivir según la voluntad de Dios. Es decir, el agente que nos da la fuerza, el poder espiritual, el dunamis, ¿verdad? La palabra griega de poder es dunamis, como dinamita, esa explosión interna que nos da la vida de Dios, así como cuando Dios dijo, hágase la luz, así el Espíritu en nuestro corazón hace una explosión de la vida de Dios y podemos vivir. Pero es cuando el alma decide buscar las cosas del Espíritu. Y es importante entender, porque esto no significa que ya estamos completamente muertos a los deseos humanos o carnales. No. Lo que significa es que ahora tenemos la capacidad de escoger a Dios, para servir a Dios, vivir para Dios, a diferencia que antes no teníamos la capacidad de buscar a Dios, de entender a Dios o las cosas de Dios para poder vivir y servir a Dios en espíritu y en verdad. Ahora podemos vivir según sus mandamientos. Ahora vamos a Filipenses 2 a ver un ejemplo. Filipenses 2, versículo 12. Acompáñenme ya.
Eso es maravilloso, hermanos, porque Dios nos da esta capacidad. Pero tomemos en cuenta algo importante que voy a explicar a continuación. Dios nunca va a violentar tu decisión. Tú y yo decidimos, como Josué le preguntó al pueblo, escojan ustedes a quién quieren servir, a Dios o a los dioses paganos. Ustedes escogen. El mismo Dios en Deuteronomio 19:30 o 30:19, siempre lo invierto, le dice: aquí pongo como testigo el cielo y la tierra, para que ustedes escojan entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo os digo, escojan la vida para que vivan. Le está dando un consejo. Pero el Señor dice: yo traigo de testigo para que ustedes escojan, para que ustedes decidan. La voluntad le pertenece al hombre, es decir, la voluntad de escoger y decidir. Filipenses 2, versículo 12 al 13 estaremos leyendo. Este texto parece un texto muy complejo, porque se nos va a la mente a muchos puntos que no está diciendo el texto. Dice aquí Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 12, dice: por tanto, amados, aquí hablándole a cristianos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no cuando el pastor está mirando, eso es Pablo está diciendo, no nada más se portan bien cuando ven al pastor, sino mucho más ahora en mi ausencia. Sigan obedeciendo a Dios, estando el pastor y sin estar el pastor, porque servimos a Dios, ¿verdad? Fíjense la palabra que sigue. Dice: ocupaos en vuestra salvación. Ahora, ocupaos en vuestra salvación no está diciendo, ¿verdad?, que se la ganen, que compitan a ver quién se gana la salvación. No. Ocupaos en la salvación que ya tenemos. Ocupaos en ella. Vivirla. Ahora, es importante esta palabra. Ocupaos en vuestra salvación. La palabra salvación, fe, camino, palabra, en la Biblia, dependiendo del contexto, puede variar el sentido. Todos entendemos que la salvación de Dios es una, pero a la misma vez la Biblia habla de esa salvación siendo una, caracterizada por tres cosas: justificación, santificación y glorificación. La justificación es cuando el Señor nos perdona, cuando creemos de todo corazón en lo que pasó en la cruz. Somos perdonados, limpiados y puestos en paz con Dios. La santificación es donde inicia el progreso del cambio de corazón. Y la glorificación es cuando ya vayamos a la unión, nos vamos a la presencia de Dios y somos, dice 1 Corintios 15, somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vemos la salvación en tres partes, pero también la salvación, la palabra salvación, significa o tiene el sentido de la vida nueva. Salvación también significa vida nueva. Entonces, el texto también puede decir: ocúpense en su vida nueva en Cristo. Ahora, ¿cómo nos vamos a ocupar? Esta palabra, si la conectamos con Romanos 8, versos creo que 5 y 6, dice: los que se ocupan de la carne son de la carne. Los que se ocupan del Espíritu son del Espíritu. Así dice Romanos 8, 5 o 6. Y nos damos cuenta que si conectamos esto con Mateo 6, cuando dice: no podéis servir a dos señores, porque si servís a uno, aborrecerás al otro. Si amas a uno, odiarás al otro. O sea, no podemos amar al mundo y a Dios. O sea, aquí vemos un ejemplo importante. Aquí ocuparse significa dedicar nuestra vida en las cosas que Dios nos ha encomendado. Dice: fuimos creados para buenas obras. Y allí creados también, en Efesios 2, 10, se le atribuye la palabra salvación. Podemos decir: fuimos salvados para buenas obras. Fíjense aquí, vamos a llegar al punto del deseo y el discernimiento en un segundo. Estoy creando una plataforma. O sea, aquí dice el texto: ocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor. Ahora, el verso 13 inicia con una palabra importante. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Es decir, aquí vemos dos partes. Está la voluntad del creyente. Dios está produciendo el querer como el hacer, como Ezequiel 36 ya lo dijo. Dios produce el entendimiento y Dios produce el deseo. Ahí están los dos, el corazón y la mente. Pero aquí hay una orden. Ocupaos aparece en una palabra que gramaticalmente se entiende como una palabra que está en imperativo.
Imperar, imperativo significa mandamiento. Ocupaos. La palabra está escrita como un mandamiento. Ocúpense. Anden en el Espíritu. Anden en la palabra. Entonces, fíjense la idea. Nosotros tenemos que voluntariamente, siendo cristianos, decidir a quién vamos a servir. Un cristiano puede servir la carne. Un cristiano puede ser carnal. Un cristiano puede ser mundano y también idólatra. Como también puede ser espiritual, como también puede ser obediente a la palabra, como también puede ser espiritual. Tiene las dos opciones. Romanos, si usted lo lee, desde el verso 1 hasta el 17, 16 por ahí, se va a dar cuenta que las instrucciones de Pablo allí es a creyentes, de que aún siendo cristianos nacidos de nuevo, tenemos la doble naturaleza todavía. Todavía, porque si no, Efesios no dijese, vístanse de Cristo y huyan de los deseos carnales. Ya no andéis como los otros gentiles, significa que es posible. O sea, aquí el texto nos ayuda, porque en este texto nos enseña el cumplimiento de Ezequiel 36, que Dios causará en nuestro corazón el querer y nos dará la capacidad para cumplir. Pero aquí es donde el deseo y el corazón juegan un papel importante. El deseo del corazón y el entendimiento de la palabra de Dios. Existe en nosotros una sola cosa que Dios no va a tocar. Hay algo que Dios no va a tocar. Piense a ver lo que es. Hay algo que Dios no va a violentar. Hay algo que Dios no va a causar en que nosotros respondamos a eso. Y obviamente es la voluntad. Es lo único que Dios no va a tocar. Es nuestra decisión a quién vamos a servir. Es nuestra decisión a quién vamos a adorar. ¿Quién será nuestro Señor? Es nuestra. A pesar de que Dios nos ha dado la capacidad de vivir según el plan eterno en Cristo, esto no significa que Dios violentará nuestra voluntad, ¿no? La decisión de seguir a Dios sigue siendo nuestra responsabilidad. La voluntad es lo único que Dios no toca en los seres humanos. Por eso el Evangelio viene como una noticia, a traerte una noticia para que al tú escucharla decidas. Por eso viene un predicador para exponerte la salvación de Cristo y tú decidas si quieres venir o no. Por eso Jesús decía, el que quiere venir a mí. Si no quiere, bueno, pero el que quiere, aquí está. Por ejemplo, Génesis 4, versículo 6. Aquí voy a leer este texto como referencia de que Dios no toca nuestra voluntad. Y aquí vemos el sacrificio que le trajeron, la ofrenda que le trajeron Abel y luego Caín, ¿verdad? Al Señor. Y dice la Biblia, la palabra en capítulo 4 de Génesis, que el Señor aceptó una, mas la otra la desechó. Y la ofrenda, cuando vemos en la Biblia ofrenda, esa palabra ofrenda, de entregar una ofrenda, en este caso uno llevó frutos, el otro llevó un cordero, nos damos cuenta que la palabra tiene el sentido de enseñarnos que la ofrenda determina dónde está el corazón del creyente. Y una vez me preguntaron, pastor, o me dijeron, ¿verdad? No, porque el hecho de que alguien dé mucho dinero no significa que ama a Dios. Yo le dije, claro que no, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Porque Jesús, cuando vio a la viuda y vio a los fariseos, ella dio moneditas, pero el Señor dijo, ella dio más, porque dio todo, no porque dio todo dinero lo que tenía, sino dio todo significa que su vida era de Dios. Todo es el corazón allí. Entonces la ofrenda habla del corazón, porque si se dan cuenta, Génesis 4 dice, y miró el Señor a Abel y su ofrenda. Y miró el Señor a Caín y su ofrenda. ¿Qué estaba mirando el Señor primero? La intención. ¿De dónde nació la ofrenda? ¿De dónde la trajo? ¿La trajo por cumplir o la trajo porque amaba y temía a Dios? Entonces, si usted ve los textos anteriores que no voy a leer, nos damos cuenta que el Señor primero mira el corazón. Entonces, aquí vemos en los versos 6 al 8, Génesis 4, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tu rostro ha cambiado? Fíjense lo que dice. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojas? Bueno, estaba enojado porque no fue aceptado por Dios. Pero Dios le da una oportunidad. Le dice, si bien hicieres, o sea, si te arrepientes, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, no te exaltaré. Dice, y si no hicieres bien, o sea, si no decides hacer lo correcto. Así hacer bien, porque el texto 7 dice, si hicieres bien significa
reconoce qué hiciste, arrepiéntete y hazlo de nuevo. Eso es hacer bien aquí, es el contexto. Dice, y si no hicieres bien significa, si no te arrepientes y permite que el enojo controle tu voluntad y tu corazón, fíjese, el deseo del enojo, dice el texto, con todo, perdón, brinqué una parte, si no hicieres bien, retomo, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, aquí vemos en esta historia dos señores parados a la puerta del corazón de Caín. Está Dios y el pecado. Nos damos cuenta que el Señor le dice, mira, tú te enojaste porque no me agradó tu ofrenda. Estás enojado, no estás bien. Ese enojo te puede llevar a cometer un error, ¿verdad? Y le dice, si tú haces bien, si te arrepientes, reconoces y te quitas ese enojo de encima, yo te perdono y te exalto. O sea, ahí exaltar, hermanos, está hablando del deseo del alma, de que el alma no recibió la aprobación. Y es lo que hoy todos buscan, aprobación, ¿verdad? Por eso hay tanta gente que pone 156,000 fotos en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, nada más para un like, aprobación, aprobado. Fíjense que Caín no recibió un like de Dios y se enojó. Y el Señor le dice, si tú haces lo correcto, yo te apruebo y te doy un like. Esa es la idea. Pero el texto dice que el pecado está a la puerta, esperando. ¿Se dan cuenta que ni Dios ni el pecado te agarran por el cuello y te obligan? No, nosotros le damos lugar. Es el deseo del corazón. Pero fíjense aquí la conexión. Caín no pudo discernir lo que le iba a pasar luego. No pudo entender lo que Dios le estaba diciendo. Ahí es donde viene unido el discernimiento y el deseo. Aquí el corazón de Caín estaba tan lleno de celos y envidia contra su hermano y enojado con Dios que no pudo entender. Le ganó la batalla su deseo, no el deseo de Dios. Le ganó la batalla el deseo. Dice luego el texto 7, y con todo y esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él, del pecado. O sea, tú decides si quieres pecar y tú puedes dominarlo. Tú puedes decir que no. Yo estoy aquí diciéndote, el Señor estaba con Caín ahí, ayudándolo con él, dándole el consejo. Porque acuérdense, la fe es lo que vence. La fe vence al mundo, la fe vence la carne, la fe vence el pecado. Dios le está dando palabras de fe. Si él hacía lo que Dios le hacía, en el intento de obediencia, el poder del Espíritu de Dios lo iba a ayudar. Dice el verso 8, y dijo Caín a su hermano, no le obedeció a Dios. Salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta palabra se levantó es una palabra que se le atribuye a Satanás también y también a Dios. Porque en Primera de Crónicas 21:1 dice, y Satanás se levantó contra Israel. Se levantó aquí habla de una decisión interna de la voluntad. Se levantó aquí es una decisión con gran ímpetu, sin vuelta atrás. Eso significa se levantó contra. Y dice, se levantó contra su hermano y lo mató. Ahora, si usted devuelve la historia y le da rewind al cassette, ya no existen los cassettes, pero es un dicho, se va a dar cuenta que en el momento que Dios está conversando con Caín, Caín no puede discernir, no puede ver, está ofuscado, se puede decir, está encerrado en una decisión y no se llevó del consejo de Dios. No tuvo discernimiento porque el deseo de su corazón le ganó. Aquí vemos, hermanos, que en este ejemplo Dios no violenta la voluntad de nadie. Tenemos libre albedrío, que significa todos como seres humanos, creyentes y no creyentes, tenemos la facultad de parte de Dios que Él nos dio de escoger, de elegir, de escoger a Dios o de rechazarlo. Adán le dijo, mira, ahí hay 3 árboles o 3 tipos de árboles. Están los árboles donde tú vas a comer tu comida. Está el árbol de la vida, pero también hay un árbol en el centro que no debes tocar. Pero Dios no manipuló la voluntad ni de Eva ni de Adán. Le dio una orden, un mandamiento. Ellos tenían que escoger. Entonces, cuando Eva se encuentra frente a la serpiente, no pudo discernir porque su deseo pudo más. Su deseo pudo más. Y aquí es donde vemos, hermanos, que el deseo
es algo que tiene un poder. El deseo es un poder. Podemos decir el poder del deseo. El deseo es algo que atrae, arrastra, envuelve, engaña, cuando es malo, claro, seduce, persuade. Es el deseo del corazón. Es fuerte, es algo que muchos cristianos a veces llorando dicen, es que no he podido, Señor, dejar de pecar en esto. Es que no he podido. O sea, el deseo es algo tan poderoso que controla a las personas. Y eso es lo que nos hace esclavo muchas veces de las adicciones. Porque el deseo de hacer algo a veces no lo podemos controlar. Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Entonces aquí vemos, hermanos, esta idea del poder del deseo. Pablo en Romanos 7, acompáñenme a Romanos 7, 19. Fíjense lo que Pablo, dice en Romanos 7. Romanos no habla, Pablo aquí habla. Romanos 7, versículo 19 al 23. Fíjense aquí hablando del deseo del corazón. Fíjense, miren, yo le doy mente a lo que estábamos leyendo hace un momento de Caín y Abel. Y antes de la ofrenda, usted le preguntaba en una entrevista, ¿tú te atreverías a matar a tu hermano? A Caín. Y quizás te miraría a ti como el entrevistador, hasta con unos ojos así como de ofendido. ¿Cómo dirías algo así? ¿Cómo es posible? Eso sucede, hermanos, donde vemos en las noticias donde un hombre mata a su familia, donde de momento alguien reacciona de una manera que tú dices, pero fulano hizo eso, ¿cómo? Porque son momentos definidos, son momentos definitivos que no hay vuelta atrás a veces. Son momentos donde la persona no tiene el dominio de detenerse a sí mismo, así como un búfalo hacia adelante va. Y el deseo es un poder, hermanos. Es un poder, y el mal deseo del corazón, el deseo pecaminoso, cuando somos santificados, lo que sucede es que pierde fuerza. Como el pueblo sacado de Egipto, el deseo por Egipto tenía una fuerza tal que los arrastraba para atrás, los devolvía y se mantenían dando vueltas, no avanzaban, se mantenían dando vueltas en el desierto. Entonces ese vivo deseo significa que era un deseo poderoso que los arrastraba de vuelta. El desierto tenía el sentido o el propósito de que ellos murieran a ese deseo. Pero entendemos que cuando ponemos a muerte, cuando mortificamos la carne, viene un dolor porque es cuando se incrementa ese deseo. Cuando tú intentas morir a lo carnal es cuando el deseo crece. Porque mientras más hambre o apetito tienes, más fuerte. Pero hay que seguir luchando y orando y ayunando y la palabra y buscando a Dios para que siga perdiendo fuerza ese deseo y no nos gobierne. Aquí Pablo en Romanos 7, verso 19 dice lo siguiente. Dice, porque no hago el bien que quiero. Aquí Pablo está hablando entre el deseo de su corazón y la lógica, la razón. En otras palabras, yo sé que tengo que hacer lo correcto, pero no puedo, mi corazón es tan fuerte el deseo carnal que no me permite. Ahora, no significa que no puede en el sentido de decidir, él puede decidir, pero como no tiene el poder espiritual y la capacidad de vencer, no puede. O sea, hay algo que lo arrastra. Van a ver cómo Pablo lo describe. Dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y cuando dice no lo hago yo, no es que él no sea culpable. Está diciendo, no es que quiero, pero la adicción, el deseo carnal me arrastra. O sea, es como que estamos peleando con esta corriente. Dice, sino el pecado que mora en mí. El pecado, Jesús dijo en Juan 8, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado domina su vida, el pecado controla a las personas. Dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esa palabra ley tiene el sentido de algo que gobierna. La ley gobierna. El ser humano vive bajo dos leyes, o la ley de Dios o la ley del pecado. Una de dos, no hay una tercera ley. Entonces aquí vemos que Pablo dice, la ley, esta ley significa esto que me gobierna, dice que el mal está en mí.
para los que creen que los malos están allá afuera, en los terroristas, no, el mal está en mí, dice Pablo. Aquí hablando del apóstol. Dice el 22, porque según el hombre interior, el hombre interior, ¿quién es? Bueno, seguimos leyendo para que vean un punto. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ese es el hombre interior, el espíritu. Ahora, aquí nos damos cuenta que Pablo está haciendo una referencia de él, primero, figurativa, sin Cristo. Porque al final termina diciendo, por esto gracias le doy a Cristo, que me ayuda. Fíjense lo que dice el texto. Dice, veo otra ley en mis miembros. Hallo esta ley, escuchen bien, hallo esta ley en mí, que el pecado, ¿verdad? Del versículo 20, sino que el pecado que mora en mí. Dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, cuando comenzamos a meditar en las cosas de Dios, es maravilloso. El problema es llevarlo a cabo, el problema es obedecer. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, como dice Gálatas, el mismo Pablo escribió Gálatas, y que me lleva cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Algo que te lleva a punta de espada o de lanza. No te puedes mover porque te lleva cautivo, esclavizado. Dice, la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego usted sigue leyendo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Jesucristo. Y comienza el 8, no hay condenación para los que están en Cristo. Estos son los que no andan en la carne. O sea, aquí vemos, hermanos, que hay algo que muchos cristianos desconocen, y es que el deseo arrastra el alma. Así como había como una fuerza magnética de Egipto, así hay una del mundo. El mundo atrae a las personas. Y vemos como el mismo Asaf, siendo un salmista, un hombre de Dios, en un momento dice, casi rebala mis pies, casi me voy. Así como Demas, dice Pablo en 2 de Timoteo 4:10 por ahí, dice que Demas me ha dejado amando más este mundo, decidiendo por el mundo, fue arrastrado por el mundo. Ante alguna tentación llega un momento que ya no hay vuelta atrás. Y usted siempre se va a dar cuenta de esto, de que el pecado, antes de cometerse, hay pasos que nos permiten retroceder. Pero llega un momento que estamos frente a la decisión que ya no hay manera, no hay fuerza, y ahí estamos ahí como Caín. Hay momentos donde podemos devolvernos, arrepentirnos y no caer en pecado. Por eso la vida cristiana se trata de alejarnos de las cosas que no agradan a Dios, para no pasito a pasito ir acercándonos al borde y de momento caer en ese pecado. Vamos a ver un ejemplo en Santiago 1, verso 3. Santiago 1, versículo 13. No sé si dije 13, pero 1:13 de Santiago. Por eso, hermanos, aquí estamos hablando de el poder del deseo, pero cómo ese deseo acapara tu mente, domina tu mente, no te permite ver con discernimiento, no te permite discernir después de las cosas que van a acontecer. Santiago 1:13 hace una explicación del cómo se efectúa entre la tentación y el pecado. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado. Ahora fíjense esa palabra, tentado. Tentado es cuando tú sientes como ese gran ímpetu de tu corazón de decir o hacer algo y estás en esa lucha. Es como cuando, no sé si han visto esos perros así bien feroces, así como Pitbull o Rottweilers o esos Doberman. Son perros que se llevan al que lo lleva con la cadena como que lo lleva, como que la voluntad es el perro. Por eso los chihuahuitas y esos son mejores, porque usted le da un jalón así como una chichigua, un papalote o un cometa, no sé cómo le llama usted, pero usted le hace así y ahí se detiene. Pero hay pitbulls que tienen el pecho, los brazos así, las patas, y a veces nuestro deseo se torna como ese pitbull, así como que nos quiere arrastrar. Y la tentación en sí no es pecado. La tentación es cuando la unión entre el deseo del corazón y aquello que el corazón desea se encuentran, se ven unos a otros y como que hay una fuerza magnética. Es como cuando, por ejemplo, un ejemplo con las mujeres, ¿verdad? De repente las mujeres le llaman al window shopping. Vamos a
de compras de ventana, es decir, nada más a mirar. Pero de 100 mujeres dicen que 99.99 cuando van de compra de ventana, de window shopping, vienen con una bolsita. Y llegan a la casa y cuando le preguntan, pensé que solamente ibas window shopping, nada más ibas a mirar. Dicen, no, es que yo necesito esto para... Y justificamos lo que compramos. Hace tiempo que buscaba esto y lo tenía en el 3x1, ¿verdad? Bueno, ahí, si somos sinceros, simplemente sabemos que no tenemos a veces la fuerza de voluntad, como muchos le llaman, de decirle que no a algunas cosas. Y ahí es donde el Espíritu nos da esa fuerza, pero es práctico. Y el texto dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, cuando alguno, miren, vivimos en tiempos donde hay gente que dice, o sea, fornicando, inmoralidad sexual, o sea, muchos tipos de pecados sexuales que dicen, ¿y si Dios puso este sentimiento de sexo, cómo lo voy a detener? Fue Dios que lo puso ahí. Bueno, fíjense lo que dice Santiago, cuando alguno es tentado de pecar, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar a nadie, no, o sea, Dios permite que tú seas tentado para ver dónde está tu corazón, pero no es Dios quien te tienta, eres tú que amas eso, ¿verdad? Yo siempre le llamo la tentación del brócoli. ¿Cuántos de ustedes ven un brócoli y se le agua la boca? Y ve ese brócoli verdecito, mojadito y dice, wow. Bueno, algunos a lo mejor de 100 medio o uno, pero el resto del 99 porcentaje del ser humano ve carne frita y ahí está uno ahí como, ay, un pedazo de esa carne, ¿verdad? Ahora mismo. Versículo 14, proseguimos, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y aquí esta palabra es importante, porque esta palabra concupiscencia del griego epitsumia, así se dice en griego, epitsumia, es el deseo apasionado, el cual controla la voluntad y la razón. Aquí es donde se conecta el deseo y el discernimiento. Cuando tenemos un deseo tan grande por algo, no podemos ni pensar ni ver bien. No podemos. Esta palabra tiene el sentido de aquello que arrastra, así como una corriente que se lleva todo por delante. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, la palabra atraído habla de una fuerza que te arrastra. Eso habla de atraer, un poder de atracción. Pero seducido habla de un convencimiento interno, tanto la mente como el corazón, seducción. Fue, ¿verdad?, engañado, por así decir. Entonces la concupiscencia, es decir, el deseo carnal apasionado, después que ha concebido, después que permitió entrar el pensamiento pecaminoso, ¿verdad? Aquí concebir es recibir dentro, así como dentro del corazón, el cual activa la voluntad y domina la razón. Eso significa recibir o concebir. Dice, da luz, pecado. Ahora, en Mateo 5 Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa, ustedes saben que eso es adulterio, pero yo digo que cuando un hombre y también una mujer mira a otra persona que no es su pareja matrimonial o su cónyuge, y lo mira con un deseo sexual o sensual o atractivo, o lo codicia o la codicia, dice, ya adulteró en su corazón, ya pecó. Por eso el texto dice, da luz pecado. Y luego el pecado, siendo consumado, efectuado, da luz muerte. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, si ponemos atención a esas dos palabras, la tentación y la concupiscencia. ¿Qué es una tentación, hermanos? Es un impulso de hacer o tomar algo atrayente. La tentación tiene el sentido, así como cuando unimos el hierro con un imán. Yo no sé si usted ha jugado así como con un pedazo de hierro y un imán y se pone a jugar y como que usted trata como de alejarlo y como que se le pega, ¿verdad? Y como que no puede. Bueno, el Espíritu Santo, cuando santifica al creyente, lo que quiere hacer es hacer que nuestro corazón sea como un polo opuesto a las cosas del mundo. Si usted ese imán, usted toma dos pedazos de imán y los voltea, entonces ahora no puede pegarlos. O sea, no se pegan, usted siente que tiene que hacer fuerza para pegarlo. Pero usted voltea el imán y el imán solo se pega por la atracción natural que tiene.
Por eso la palabra arrepentimiento, si somos un imán, arrepentimiento es voltearnos a Dios para tener un polo opuesto al mundo y tener atracción a las cosas de Dios y pegarnos a las cosas de Dios. Dice, así de igual modo, cuando vemos algo que es atractivo, nuestro corazón, eso es tentación. Concluimos que la tentación tiene dos partes, tiene la atracción y el atraído. Pero si nosotros morimos a los deseos del mundo, Satanás no va a tener nada con qué tentarnos porque ya no amamos esas cosas. Yo repito el texto de Juan 14:30, espero no me equivoque de texto, pero este texto, miren, lo voy a buscar. Es un texto importante y Jesús lo dijo. Cuando Jesús ya casi se iba, en Juan 14, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, el diablo, Satanás. Dice, y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí significa, no hay nada que Satanás use o me ponga enfrente que a mí me tiente, que me dé deseo. No hay nada. O sea, yo no puedo caer en las garras de Satanás. Pero muchos de ustedes sí. El Espíritu va a venir a producir el querer como el hacer y también para darle el discernimiento de las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Miren, leímos el domingo pasado Proverbios 7. Yo quiero leer los últimos versículos 26 al 27. Quiero usar unas palabras aquí muy importantes. Proverbios 7, 21 al 27. Ya vamos sobre el final ya casi. Vamos sobre el final, faltan 2 horas y 45 minutos. Aquí Proverbios 7, 21. Este texto termina de una manera importante. Fíjense aquí cómo termina este texto. ¿Dónde ando? Estoy perdido yo aquí. Oh, aquí estoy ya. Es que me perdí de notas aquí. Proverbios 7, 21. Fíjense aquí, acuérdense del joven sin entendimiento que Salomón miraba por la ventana y una mujer seductora, ¿verdad? Se lo llevó a su recámara, ¿verdad? Una mujer casada, tenía a su esposo. Y se llevó a este muchacho y entraron en este adulterio así de manera increíble, lo sedujo. Y dice el verso 21, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Dice, le obligó con la salamería de sus labios. Miren, estas palabras son tan importantes porque aquí hay un conflicto entre el deseo y el discernimiento. Este muchacho, por eso comienza el texto arriba, dice, el verso 6 creo dice Salomón, vi entre los simples a un joven falto de entendimiento. O podemos decir a un joven sin discernimiento. Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer, así como Satanás, la carne y el mundo, sedujo el corazón de este joven y no pudo discernir, no pudo pensar. Y el texto dice que lo rindió y lo obligó. Ahora, esta palabra suavidad y salamería tiene el sentido de alguien que te está diciendo algo y esas palabras que tú estás oyendo te llevan como a un viaje, como si fuera así un lugar así, como si fuera un paraíso. Pero simplemente es mentira, o sea, no es cierto. Y nada más ves lo bueno de la película. Y como no ves lo malo, no hay temor en tu corazón de cometer el adulterio. El que adultera, antes de adulterar, ve todo bueno. El que tiene un amante, el que hace cosas escondidas, todo lo ve bien. Antes de hacerlo, cuando comete el error, entonces ahí está el corazón, viene la conciencia y te dice, ¿por qué hiciste eso? Entonces vemos que este joven, el texto continúa diciendo el 22, dice al punto, o sea, lo rindió de manera tal que se marchó tras ella, o sea, lo llevaba así como un chihuahuita con una cadena. Dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe, dice que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Es decir, la paloma, el ejemplo aquí, está volando, ¿verdad? Y ve como la saeta traspasa el corazón y cuando queda ahí la saeta en el corazón, dice, ay, ahí es cuando vuelve en sí. Como cuando el hijo pródigo se imaginó su vida en el mundo. El hijo pródigo viene siendo como Asaf, pero este sí se fue. El hijo pródigo se fue al mundo y con prostitutas y gastó todo. Y en un día, dice, cuando se le acabó aquello que le traía placer, así lo podemos entender.
cuando se le acabó todo, dice la palabra volviendo en sí. Es decir, atrayendo, o sea, volviendo a sus 5 sentidos, su razonamiento, como que dijo, ¿qué hice? Me dejé llevar de los deseos y perdí el discernimiento, el entendimiento. Dice el texto 24, el consejo de Salomón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca, atento a las razones, no a los deseos carnales, a las razones de Dios. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres, es decir, no te salgas del camino de la palabra de Dios. Dice el 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Si este joven pensara en esto primero, no hubiese ido o caído en las garras de esta mujer. Miren, la tentación es algo tan fuerte, hermanos, tan fuerte, que a veces no nos damos cuenta que nos está dominando. La tentación o el deseo de algo es tan poderoso, hermanos, que domina tu voluntad. Yo recuerdo no sé si fue este año que pasó o el 2018, yo le decía a mi esposa, ¿verdad? Le decía, mi amor, el ministerio, hay mucho trabajo y eso, y me sentía como bien cansado. No cansado como de un día, sino necesitaba como un reposo de una semana por lo menos. Y en esos días había hablado yo con el pastor Toño, y Toño me dice, mira, viene la conferencia de matrimonios, si quiere aprovecha y ven, yo te invito, me dice. Y yo dije, yo cansado, ¿verdad? Y para ir a Cancún, imagínese usted. Y en ese momento yo tenía tanto deseo por descansar, y Cancún, en ese momento Cancún era como si fuera ese bálsamo que necesitaba. Pero yo le dije, pastor, permíteme orar a ver si Dios me permite salir. O sea, no quiero andar así como chivo sin ley. Resulta que cuando estoy orando me doy cuenta de que como que no escucho otra cosa más que sí. Solamente escucho sí, vete. Y le dije a mi esposa, recuerdo esto muy bien. Le dije, mi amor, ora tú por este viaje porque yo lo único que oigo es sí. O sea, me explico. Yo tenía tanto deseo por descansar e ir a Cancún que yo no podía escuchar en mi mente otra cosa que Dios diciéndome sí ve. Bueno, al final del día sí fuimos, pero le dije a mi esposa, ora tú porque yo como que no, deseo tanto ese viaje o descansar, que como que no puedo ni escuchar un no de Dios. Y yo lo dije bromeando, pero lo dije también con sentido. Y aquí nos damos cuenta que el deseo carnal, hermanos, que impulsa la voluntad y controla el entendimiento, ese impulso dominante que controla la mente también. Esa es la palabra concupiscencia, la palabra del deseo del corazón. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que muchas veces ignoramos esto y no nos damos cuenta que cuando perdemos la razón es porque nos hemos dejado arrastrar por el deseo de la carne. Cuando alguien no entiende algo, mayormente es porque no quiere, es porque está enamorado de otra cosa. Hermanos, hay gente que son obstinados y tercos, no porque son gente que no tienen la capacidad o tienen esa facultad de entender o pensar. Es que su corazón está decidido a no hacer algo. Y como está decidido, así como Caín, no entienden. Y luego caen en el problema y luego para salir de allí, hermanos, es una lucha. Porque son obstinados, son cerrados, o sea, no hay quien los convenza porque están decididos. Por fuera te dicen amén y gloria a Dios, pero por dentro están decididos. Como una vez escuché esto del pastor Lolo, dice él, ahí como la niña, ¿verdad? Que el papá le dice, siéntate. Y él le dijo, no me voy a sentar, siéntate. Y que en un momento la niña se sienta, le dice, me senté, pero por dentro estoy parada. Y así hay gente, hermanos, así hay gente obstinada que no entiende. Esta palabra, hermanos, concupiscencia, quiero ir sobre el final. Esta palabra concupiscencia en la Biblia, en sí la palabra no es negativa, en sí no es mala. Concupiscencia no es algo malo, es la palabra epizumía. En la Biblia se utiliza, dependiendo del contexto, en muchos de los casos positivo, es decir, en un sentido bueno, correcto, y también se usa la palabra concupiscencia en un sentido incorrecto, negativo o pecaminoso, dependiendo del contexto. Por ejemplo, voy a leer textos de rapidito, no tienen que buscarlo. Vamos a ver 2 textos para usar la palabra epizumía en sentido correcto.
Recuerden, esta epitsumía, concupiscencia, es el deseo apasionado que controla la voluntad y la razón. Dice aquí Lucas 22:15, hablando Jesús en la cena, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado, cuánto he epitsumía, cuánto he concupiscencia. Ahí está, un deseo apasionado. Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas, hablando Pablo aquí, estoy en estrecho. Dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero también tenía deseo de quedarse para evangelizar el mundo. Y la palabra teniendo deseo es epitsumía, concupiscencia. Vemos que esta palabra deseo aquí es positiva, es buena. Pero si vemos esta palabra en sentido negativo, Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, los deseos de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo hablando de él. Y la palabra aquí, los deseos de la carne, epitsumía, en sentido negativo. Efesios 4:22 lo dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre obviamente habla, como dice Pablo también, despojándonos del viejo hombre y sus deseos, ¿verdad? Este viejo hombre es nuestra vida pasada, nuestra carnalidad, nuestra inmundicia, y cada vez que venga el deseo de vivir como antes vivíamos, la palabra dice: despójense de eso. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado aquí es lleno de corrupción. Dice: conforme a los deseos engañosos. Deseos ahí, epitsumía, concupiscencia. Y luego, fíjense, habla del corazón. Los deseos del corazón muere, nos está mandando Pablo, muere a eso. Y luego dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien su manera de pensar para que crezca en discernimiento y en entendimiento. Miren, en 2 Corintios, ahí sí yo quiero que me acompañen para ir ya sobre el final. 2 Corintios 11, verso 3. Acompáñenme allá. Fíjense lo que dice aquí. 2 Corintios, versículo 11. Es importante este texto. Dice Pablo aquí, dice: pero temo, o sea, me da temor que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, entiéndase, vuestro entendimiento es la palabra, o vuestro discernimiento, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, quiero que conecten esto. Satanás, cuando ataca, obviamente apela a los sentimientos, a lo sensual, a lo que se siente bien y lo que se ve bonito y lo que trae deleite. ¿Con qué fin lo hace? Con quitar y remover de nuestra mente la palabra de Dios, aquella palabra que nos da luz, nos da discernimiento, nos da entendimiento. Pero Pablo usa una palabra aquí, de que de alguna manera Satanás, con su astucia, su inteligencia maligna, dice: sean extraviados. Esta palabra extraviar significa desorientar. Es como que alguien, imagínense cuando jugando a un niño usted comienza a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta y queda todo mareado. Eso significa desorientado, sin sentido de ubicación, significa desorientar aquí. Es la palabra extraviado. O sea, no sabe a dónde ir. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, cuando estamos así, Satanás se aprovecha y él nos guía en su plan, nos engaña. Y ya andamos sin discernimiento. ¿Por qué? Así como Eva también, dice, lo voy a leer rapidito, Génesis 3:6, dice que cuando Satanás le habló a Eva, dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este árbol, dice Satanás, que ella iba a alcanzar sabiduría. La sabiduría la tenía ella ya, el Señor se la había entregado.
Aquí nos damos cuenta de tres cosas que el texto dice de Génesis: bueno, agradable y codiciable. Ahora, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo pasó este árbol de ser algo prohibido por Dios a algo anatema, algo prohibido por Dios, a ser algo bueno, agradable y codiciable? Escuchen esto. Tómese un momento y piense eso. Este árbol que Dios prohibió, Dios le dijo a Adán y a Eva: este árbol es anatema, como le dijo también a Can. No toquen esto, no toquen el anatema. ¿Cómo pasó esa información a ser cambiada por algo bueno, agradable y codiciable? Escuchen esto bien. Satanás logró, como lo hace con muchos, logró cambiarle el sentido y la información a lo que Dios le llama malo. Él de alguna manera logró y lo convirtió en bueno. ¿Cómo lo hizo? Por los sentidos y la sensualidad. Porque Eva comenzó a mirar y se dejó llevar por los ojos. Dice que vio que era bueno, agradable y codiciable. Ahora bien, escuchen lo que acabo de decir. Satanás le cambió la información. Hoy vivimos en ese tiempo donde no podemos discernir. Isaías 5:20 dice: ay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuántos de nosotros iríamos, hermanos, escuchen bien, a la nevera o allí a la cocina a buscar un poco de miel, y de allá para acá venimos con el cilantro y se lo echamos al café o al té? ¿Cuántos haríamos eso? Bueno, estamos viviendo espiritualmente en tiempos donde a lo malo le llamamos bueno, a lo dulce le llamamos amargo, a lo amargo dulce, donde estamos haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Estamos inversos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el ataque central de Satanás es sensorial. ¿Cuántos de ustedes se pegan al Facebook y comienzan a ver cosas y no se pueden parar? O sea, quieren pero no pueden. Yo me he encontrado en eso. Yo me he encontrado el momento dándole y de repente como el hijo pródigo, vuelvo en sí y digo, como que sacudo mi cabeza y digo, ¿qué estoy haciendo? Porque me estaba dejando llevar por los sentimientos. ¿Cuántos de nosotros hemos comido de más? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado rienda suelta a la lengua? ¿Cuántos de nosotros en un ambiente de amigos y eso entramos en un relajo que no es bíblico? ¿Cuánto hemos permitido que el gozo de la carne domine nuestra razón espiritual? Muchos, hermanos, muchos. O sea, aquí vemos un conflicto de que cuando no sujetamos la carne al razonamiento de Dios espiritual de su palabra, nos dejaremos arrastrar por esas cosas, hermanos. En el Salmo 73, 17, siempre hablo de esto porque es increíble como un hombre de Dios, consagrado a Dios, dice la palabra, casi resbala. Y vemos que Asaf perdió el entendimiento. En un momento perdió la razón. ¿Por qué? Porque se dejó arrastrar por el corazón carnal. Dice que comenzó a codiciar el mundo, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes que me están viendo se meten al Facebook y ven fotos de personas que están viajando o le está yendo bien o compraron una casa, un carro, y viene la codicia. Y la palabra dice que no codiciemos. Vienen celos, vienen envidias, viene la pornografía por el Facebook también. Ya la pornografía es algo normal, es como ver un anuncio de cereal. Y no nos detenemos y no somos racionales en nosotros mirar que lo que estamos haciendo a Dios no le agrada. O sea, al estar colgados al deseo, caemos en tinieblas, hermanos. Y dice el Salmo 73, 17, que después que Asaf codició, envidió, celó, se quejó, dice que en un momento volvió en sí y dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Gloria a Dios que Asaf pudo salir. Pero mientras él estuvo mirando al mundo, él no entendía, no tenía discernimiento, no pudo entender cuál era el fin de estos hombres que vivían como les daba la gana. Yo quiero terminar con Proverbios 2, versículo 1 al 6, y ahí concluimos, hermanos. Proverbios 2, 1.
Proverbios 2, versículo 1, mis hermanos. Es importante esto que hemos hablado hoy porque muchas veces no tomamos decisiones sabias porque nos gobierna el corazón carnal, nos gobiernan los deseos de la carne. Y fíjense, este texto habla de unir el deseo para alcanzar el entendimiento, dice, ¿verdad? El corazón. Por eso la palabra dice, guarda mi palabra en tu corazón. El Salmo dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra significa poner la palabra de Dios en nuestros corazones para que ella sea la que nos gobierne. Y ahora el deseo que nosotros tenemos, humanamente hablando, lo sometemos al deseo de Dios. Y eso es lo que significa cuando Jesús dice, el que no se niega, toma su cruz y me sigue, no puede ser cristiano. Proverbios 2.1 dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de tu corazón, estoy parafraseando el mismo texto, haciendo estar atento, o sea, dando toda tu atención a la voz de Dios. Estoy leyendo Reina Valera, pero lo estoy simplificando. Dice, si te inclinas, aquí es si buscas la prudencia de su palabra, la cordura. Dice, y si tú clamas a la inteligencia, si tú pides sabiduría, como Santiago 1 dice, y a la prudencia adhieres tu voz, o sea, que tus palabras sean bíblicas, que tú hables como Cristo habla. Dice, y si tú la buscas con el mismo ímpetu que tú buscas el sustento diario, el dinero, dice, y si como la plata la buscares y la escudriñas como a tesoro, o sea, si tú, así como cuando tú buscas obtener algo terrenal y material, así mismo buscas las palabras de Dios o la palabra, dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia. Ahora, este texto, hermanos, le sirve de tarea. Y usted desglóselo, léalo en diferentes versiones. Y este texto habla de que aquel que recibe el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría de Dios, la guía del Espíritu, es aquel que de todo corazón, cada día, busca las cosas del Señor, las cosas de arriba. Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Gracias por conectarse con Casa de Oración Nueva York a través de YouTube y Facebook. Les recordamos que las enseñanzas estarán también en formato audio en la página de SoundCloud. Usted en el buscador o en el search, para los que hablan inglés, ponen Casa de Oración New York y encontrarán ahí el canal. Si se suscriben, eso le va a facilitar recibir las enseñanzas actualizadas tanto en YouTube como en Facebook y SoundCloud. Eso les ayuda a que les llegue las notificaciones, porque algunos siempre me dicen, pastor, no puedo ver la última enseñanza. Por eso suscribirse, darle like o seguirnos por el SoundCloud les va a facilitar todo eso. Así que gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga y quiero orar para que el Señor nos siga añadiendo su gracia. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi buen Dios. Gracias por permitirnos estar aquí y por recibir, Señor, la palabra de gracia que nos da discernimiento, nos aclara y nos ilumina el camino, Señor. Sabemos que estamos en un mundo de tinieblas donde los engaños de Satanás están cada vez más a la luz del día, Señor. Están cada vez más a la orden del día. Entiéndase, cada vez más expuestos y estamos siendo más propensos a estas cosas, de caer, Señor, en lo ilusorio de las fantasías, de las imaginaciones que no deben estar en nuestras mentes como cristianos, del entretenimiento, de las cosas que nos arrastran. Y te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo nos dé el dominio propio para controlar los deseos de la carne, Señor, pero que nosotros busquemos cada día tu palabra y la guía de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les recordamos que estaremos nuevamente otra vez a través de YouTube y Facebook en vivo viernes 8 de la noche y los domingos en la mañana 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos muy pronto, Dios mediante.